Apreciados amigos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estamos aquí con el repaso de la lección de la escuela sabática, con ustedes el pastor Luis Aguiluz, la lección 3, Monumentos de Gracia. A través de esta lección queremos presentar lo que el Señor quiere que nosotros tengamos presente. Recordar, no olvidar. Por esta razón, el Señor puso en la mente y en el corazón del pueblo de Israel el levantar un monumento conmemorativo para que a través de las generaciones se recordaran. El Señor quiere que nosotros recordemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, para que hoy día podamos tener bien presente que ese nuestro Dios es el que nos ha guiado, nos ha acompañado, nos ha ayudado, y de esta manera no seamos tentados a buscar dioses falsos o ídolos o alguna otra cosa que nos haga olvidar a nuestro Dios verdadero. Y de esta manera nos proyectemos hacia el futuro, hacia esas promesas maravillosas que el Señor tiene para su pueblo en el tiempo del fin. Así que nosotros como seres humanos somos muy propensos a olvidar las cosas. A veces prometemos rápidamente, a veces decimos algo por emoción y en el momento menos pensado nos hemos olvidado de las promesas, nos hemos dado la espalda a Dios y hemos caminado por caminos que no eran los mejores, y de esta manera también olvidamos nuestras responsabilidades espirituales. Y esto es grave porque deteriora nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza para resistir los embates del enemigo, para decir no a las tentaciones, no al pecado. De esta manera, el Señor quiere que nosotros levantemos esos monumentos conmemorativos que sean hitos, que sean manifestaciones para recordar ese poder maravilloso de Dios, la gracia de Dios actuando en la vida de sus hijos. Así que esta es la lección para esta semana que va a desarrollar cómo Dios muestra su gracia a través de esos monumentos que recuerdan el poder maravilloso de Dios. Que el Señor nos acompañe mientras estudiamos la lección. Muy bien, mis hermanos, una vez más aquí para agradecerles también por todo el apoyo que ustedes nos brindan semana a semana, por sus oraciones. Estamos muy agradecidos por lo que el Señor hace cada día. A pesar de que hay muchos movimientos y muchas cosas que están perturbando el ambiente en las ciudades y mucha gente está preocupada por lo que está pasando políticamente, económicamente, financieramente, espiritualmente, en varios países, en varios lugares hay diferentes tipos de movimientos que están perturbando la vida familiar. Por eso es importante que oremos, que confiemos en el Señor y pongamos nuestros monumentos de fe firmes y confiar en el Señor y en lo que Él es capaz de hacer, y recordar que todo lo que sucede para bien. La bendición de Dios está en todos aquellos que confían y ponen sus vidas en sus manos. Gracias a todos aquellos que se han suscrito. Mis queridos amigos, si no te has suscrito, te animamos para que lo hagas. Suscríbete a nuestro canal y al final del repaso, el hermano Ezequiel Peña estará compartiendo el versículo de memoria cantado. Así que vamos a repetir el versículo de memoria que está allí en Josué, capítulo 4, versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice: porque el Señor, su Dios, secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Este versículo presenta varios aspectos importantes que se van desarrollando a través de la lección. En primer lugar dice: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes. El Señor, en su maravilloso poder, en esa manifestación poderosa de lo que Él es capaz de hacer, que su mano nunca se ha cortado, aunque muchas veces
El pueblo dudó del poder de Dios. Hasta Moisés dudó del poder de Dios. El Señor siempre fue fiel, fue justo, manifestó su poder y ayudó al pueblo. Tanto cuando estaba allí en Egipto y lo sacó con mano poderosa a través del desierto, el Señor dice, secó el agua del Jordán ante ustedes. Ahora, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor una vez más hace ese milagro poderoso. Aquí dice, hasta que hubieron pasado lo mismo que había hecho con el Mar Rojo. Así que al salir, el Señor dio un milagro para mostrarles lo que Él es capaz de hacer y que Él es poderoso para guiarlos. Y antes de entrar a Canaán una vez más, secó ahora las aguas del río Jordán. Esto tiene un simbolismo muy importante teológicamente hablando, que está también en relación con Jesús, como vamos a ver más adelante. Dice aquí también, para que los pueblos, dice, reconozcan la mano poderosa del Señor. El testimonio siempre está presente. Dios quiere que los demás pueblos conozcan quién es Dios, quién es el Salvador, y cómo a través solamente de Dios se puede alcanzar la salvación, no a través de los ídolos, de los baales, de todos aquellos falsos profetas que presentan a falsos dioses. A través de ellos no hay ningún camino de seguridad y salvación. Entonces al final dice, para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Así que Él está manifestándoles que lo que el Señor hizo es lo mismo que está haciendo aquí. Pero ustedes están viendo este milagro como nosotros lo vimos en el pasado. Porque Josué está refrescándoles a ellos, ¿no? Con la información de algo que ellos habían escuchado, pero que no habían visto. Ya cuántos años habían pasado, ¿no? 40 años. Y de los que salieron solamente era Josué y Caleb. Los demás habían nacido en el desierto. Así que el cruce del Jordán es algo maravilloso, es un milagro portentoso. Y más en estas épocas cuando crecían las aguas, el caudal. Dice que en algunos momentos era 1 kilómetro de ancho. Cuando uno viaja hoy día a Israel y ve el Jordán, ve que el río se ve angostito, pero es que a través del trayecto van desviándolo para irrigación, para el consumo de agua. Antes no, antes venía el río con deshielos y bastante caudal, y como les digo, tenía en algunos lugares hasta 1 kilómetro de ancho. Y el Señor pues hizo el milagro de que pasaran en seco. Y se menciona aquí el arca. Dice que los sacerdotes traían el arca, aunque ellos tenían que estar casi a 1 kilómetro de distancia. Cuando pasó primero el arca, se secó como si fuese una pared, ¿no? El agua se levantó de un lado y ahora en seco ellos pasaron. Y mientras que el arca estaba allí, estaba seco. Y cuando el arca ya, al terminar de pasar todo el pueblo, salió el arca, el agua volvió a correr. Así que esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué, ¿no? Llevándolo en el trayecto hacia la tierra prometida. Recordemos que en el arca del pacto allí habían 3 elementos que manifestaban la poderosa mano de Dios, ¿no? Estaban las tablas con los 10 mandamientos, estaba la vara del sumo sacerdote, esa vara que floreció, de Aarón, y también había una vasija que contenía el maná, símbolos de que Dios es el que está al control de todas las cosas y que los seres humanos tienen que obedecer su ley. Símbolo de que el Señor es el que da los recursos, el que permite que haya alimento. El Señor permite que se sustente el pueblo a través de lo que Él ofrece. Y también allí se manifiesta la providencia de Dios, ¿no? Dios provee para su pueblo. Así que al cruzar el Jordán,
estaban viendo ellos algo que ellos no podían hacer. Solamente Dios tenía el poder milagroso para conducirles y de esta manera veían el éxito, el triunfo, el poder y la victoria manifestado a través de Dios y sus milagros. Así que cuando el Señor le dice, tienen ustedes que santificarse, Josué va y le dice, hay que santificarnos. ¿Por qué? Porque el Señor va a obrar, va a actuar. El Señor quiere que nos consagremos. Y este es un proceso a través del cual tenemos que purificar nuestra vida. Lo mismo el Señor nos pide hoy en día a nosotros, que nos consagremos. Al consagrarnos tenemos que purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, todo aquello que perturba, que perjudica, que daña nuestra mente a través de las avenidas del alma, tenemos que ponerle control. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a controlar aquello que va a dañar o destruir o no permitir que estemos consagrados, que nos santifiquemos ante el Señor. Y no solamente los sacerdotes, sino todo el pueblo tenía que consagrarse para que pudiesen estar en la presencia de Dios y el Señor pudiese obrar maravillosamente en ellos. Y esta consagración implicaba pues el abandono del pecado y también eliminar todas las impurezas, ¿no? Impurezas rituales, todas aquellas cosas que habían traído de Egipto, todas aquellas prácticas, costumbres que no son saludables y que no son agradables ante los ojos de Dios. Y esto nos lleva a nosotros también a evaluar nuestra vida. ¿Qué cosas hemos traído del mundo? ¿Qué cosas hemos traído de nuestra familia? ¿Qué cosas hemos traído de nuestras prácticas anteriores que no las hemos dejado o que todavía están formando parte de nuestra vida diaria? Y haciendo un análisis nos consagramos a Dios, nos santificamos y tenemos que ver, esto no es agradable a Dios, esto no es saludable para mi cuerpo, esto no es inspirador, esto destruye mis capacidades mentales, mis capacidades cognitivas, esto va destruyendo las partes más sensibles de mi ser. Entonces nosotros vamos santificándonos. La santificación pues es un proceso diario, continuo, ascendente. No podemos detener la santificación porque si no, entonces retrocedemos. Para que Dios pudiese luchar por Israel, en favor de Israel, ellos tenían que mostrar su obediencia, su lealtad y confiar en que Dios era su comandante supremo, el que estaba al frente, el que dirigía y el que llevaba la batalla por ellos, el que luchaba en favor de ellos. Así que nosotros tenemos también que mostrar esa lealtad, esa fidelidad, esa entrega a Dios, consagrándonos y avanzando por fe. Este Dios es un Dios de maravillas, es un Dios de proezas. En el libro de Josué, capítulo 3, versículos 6 al 17, dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. La continuidad en el liderazgo. Aunque Moisés fue un líder más espiritual y religioso, Josué fue un líder más político y militar. O sea que tenía a su cargo el enfrentarse contra las naciones paganas y destruirlas. Dice, y así como el agua se detuvo mientras el arca estaba en el Jordán y todo el pueblo pasó, así también Dios se va a manifestar, no solamente al salir, sino también al entrar, como lo hace con nosotros, en nuestras salidas y en nuestras entradas. Estas maravillas, ¿no?, son los actos poderosos y sobrenaturales que Dios muestra de una manera singular. No hay quien más lo haga. No hay ninguno de esos llamados dioses con D minúscula que pueda hacer las maravillas que Dios hace. Y se lo mostró a través del trayecto, con las plagas de Egipto, con el cruce del Mar Rojo, con la conducción que Dios realizó durante el desierto, con esa columna de nube, con esa columna de fuego, con el maná, con las codornices, con el agua
que brotó y estuvo saciando la sed del pueblo. Y todas estas cosas son maravillosas, portentosas de parte de Dios. Así que el Dios que actúa y se manifiesta en la Biblia, de ese Dios de la antigüedad, es un Dios que hace maravillas porque es un Dios vivo, es un Dios activo. Zacarías utiliza un término allí en el Antiguo Testamento de la raíz niflaot, ¿no? Que significa un Dios maravilloso. Ese Dios maravilloso que no solamente hace obras para mostrarle a su pueblo, sino también para atraer a otros pueblos, para que los paganos vean que Jehová, el Señor, es más poderoso que los otros dioses que están siendo creados a la imagen del pueblo. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Dios no se limita por las apariencias del hombre o por las limitaciones del hombre. Dios está por encima de todo. Y el Señor dice aquí que salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Eso lo dice Zacarías. Dios iba a guiar a su pueblo, ¿no? Tenemos otras expresiones allí, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, Lucas 18, cuando el Señor le dice al joven rico, bueno, si quieres seguirme, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue triste. Y el Señor dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede salvar a aquellos que son ricos, pero que se ponen en las manos de Dios. Porque Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios poderoso. Cuando el Señor les dice al pueblo de Israel, traiga cada líder una piedra y pónganlo aquí para que recuerden, para que le digan a sus hijos y pregunten, ¿y estas rocas y estas piedras qué son de ellas? Y le digan a ustedes, es un recordatorio de lo que Dios hizo con su pueblo, cómo lo sacó, una señal, un recordatorio. Mis queridos hermanos y amigos, tenemos nosotros señales y recordatorios de lo que el Señor ha hecho. No olvidemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cómo el Señor nos ha conducido. Elena de White dice, no debemos olvidar, ¿no?, las cosas que Dios ha hecho en el pasado. No debemos olvidar. Y también nos dice, no debemos temer, no debemos tener miedo al futuro, a menos que olvidemos las cosas que Dios ha hecho en el pasado y cómo nos ha guiado. No debemos tener ningún tipo de temor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esas señales, esos hitos, esas manifestaciones del poder de Dios tienen que estar presentes allí. Son actos milagrosos realizados por Dios. Son señales, ¿no? Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto que hasta ahora lo podemos ver y podemos recordar cómo el Señor salvó a Noé y su familia. Tenemos también el pueblo de Israel, cuando marcaron el dintel de sus puertas allí con sangre. ¿Para qué? Para mostrar que ellos son obedientes, que ellos han realizado todas las indicaciones de Dios y entonces se recuerda lo que el Señor ha dicho. También tenemos el sábado. El sábado es una señal de Dios para con su pueblo. Y nosotros recordamos de esta manera que Dios es el creador, que Dios hizo todas las cosas en 6 días y reposó el séptimo día, que ese es un día de gozo, es un día de bendición, es un día en el cual podemos descansar espiritualmente, podemos regocijarnos, pero recordar que ese día es el día del Señor. Importante recordar. Y si alguien nos pregunta, ¿qué es esto para ti? ¿Qué es esta piedra para ti? ¿Qué es este día para ti? Es el día del Señor. Son momentos especiales a través del cual Dios se ha manifestado en nuestra vida. Así, mi querido amigo y hermano, la fe es importante, ¿no? Tener fe en un Dios que hace milagros. Y esto no puede
olvidarse. Tenemos que mantenerlo latente, vivo, de generación en generación, transmitir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, lo que Dios ha sido capaz de hacer y por qué estamos aquí. Si nosotros nos vamos olvidando, vamos a ir perdiendo nuestra identidad y también a nuestros jóvenes. Tenemos que tener una fe basada en la Biblia, no en otras cosas que no sean la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantiene a través de los tiempos. La palabra de Dios permanece para siempre. A veces los seres humanos queremos utilizar otros medios, ¿no?, para acercarnos a Dios. Otros libros para acercarnos a Dios. No, tenemos la palabra de Dios y esa es suficiente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después? Aunque Dios le dijo, no te olvides, recuerda, pon este altar, pon estas rocas, estas piedras. El pueblo de Dios aún así se olvidó. Josué erigió en Gilgal esas 12 piedras para que pudiesen recordar, ¿no? Trajeron del Jordán y cuando les pregunten estas piedras qué son la forma en que Dios nos liberó, nos ayudó. Pero ¿saben qué? Pasó el tiempo, se olvidaron. Comenzaron a adoptar las prácticas paganas, adoraron a los Baales, no se acordaron de Jehová, se olvidaron de las obras de Jehová y comenzaron a dejar a Dios a un lado. ¿Y qué decía el Señor? Acuérdate de Jehová, acuérdate de tu Dios, acuérdate de Él, es quien te sacó con mano poderosa. Así que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes. El Señor a través de Josué le dice, ¿no? Es decir, ante los israelitas que acababan de cruzar el río. Las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, le dice. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo el Señor nos guió y las aguas del Jordán se secaron delante de ustedes? Igualmente, así también ante nosotros cuando cruzamos el Mar Rojo, porque ellos fueron testigos. Él estuvo presente, aunque ya no estaban más de esa generación, pero dice, nosotros vimos, así como ustedes han visto. Así como Dios ha hecho esta maravilla, también lo hizo Dios hace 40 años atrás. Qué hermoso es recordar las maravillas de Dios, lo que Dios es capaz de hacer. Esa primera generación vieron, pero se olvidaron. Se apartaron, murmuraron, se quejaron, se rebelaron, y eso es lo más triste, cuando nosotros nos olvidamos y nos rebelamos contra Dios, cuando no nos acordamos de esas primeras cosas, cuando no mantenemos ese primer amor y nuestra fe decae. A veces seguimos las costumbres de los demás. Por naturaleza el ser humano se olvida, olvidamos fácilmente, olvidamos de una manera ligera, pero el Señor nos llama a que refresquemos nuestra memoria espiritual, a que repasemos. Por eso la palabra de Dios nos ayuda. Escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, lo que Dios ha hecho. Y dice que repetirla. El Señor en su palabra dice, y la repetirás a tus hijos, ¿no? Ya estando por el camino, y cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios tiene que ser repetida, y tiene que ser mencionada, y tiene que ser cantada, y tiene que ser leída, y tiene que ser predicada. Y mis hermanos, si no estamos con la palabra de Dios allí al día, al pendiente, entonces nos las vamos a olvidar. Y esto nos lleva también a lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús se bautizó, ¿no?, el Señor también pasó por la experiencia del Mar Rojo o del Jordán. Ahora, ¿no?, Jesús había salido de Egipto porque sus padres, al ver el peligro de que querían matar a Jesús, huyeron a Egipto. Y después de Egipto llamé a mi hijo, y dice, vino. Y allí Jesús creció y se bautizó, fue al Jordán, pasó por el Jordán, ¿no? Y entonces se manifiesta el Padre, se manifiesta el Espíritu Santo, y Él es llevado al desierto. Entonces, la experiencia del pueblo de Israel se repite, ¿no?, la enseñanza simbólica y teológica en Jesús.
Y de esta manera nosotros comprendemos que es importante visualizar las enseñanzas que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. Así que por eso la lección dice, más allá del Jordán. El cruce del Mar Rojo como el Jordán tiene un significado simbólico porque muestra el acto redentor de Dios. El poder teológico, el significado teológico nos lleva a que podamos ver dos eventos en el cambio del estatus de Israel, ¿no? El primero es que dejaron la esclavitud para ser libres. De igual manera, cuando nosotros ahora seguimos a Jesús, salimos del mundo, salimos de Egipto para ser libres. Por eso Jesús nos dice que tenemos que bautizarnos, pasar por el Jordán, cruzar el Mar Rojo. Así, de esta manera, somos limpiados de todas nuestras inmundicias simbólicamente. Y en la segunda, el Señor ahora los trae para que ellos formen una nación, para que ellos ahora puedan estar dentro de ese grupo que van a formar la nación de Israel. Así también nosotros, al bautizarnos, vamos a formar parte del pueblo de Dios y un día estar con Él por la eternidad. Así que la opresión, la pobreza, el desamparo, la humillación, todas estas cosas ahora se transforman en un cambio, donde ahora hay seguridad, bienestar, salvación y dignidad. Eso es lo que hace el Señor con aquellos que vienen a buscarlo. Aquellos oprimidos ahora son liberados. Aquellos sufrientes ahora tienen gozo en el Señor. Aquellos que estaban pasando hambre ahora son saciados por el Señor. Aquellos que sufrían ahora encuentran la satisfacción de tener un Dios que les da la seguridad y la bendición. Así que el bautismo pues es importante. Es un acontecimiento que Jesús lo presenta como la puerta de entrada al reino de los cielos, como un rito de iniciación para el cristianismo, como el aceptar, ¿no?, a Jesucristo como su Salvador y de esta manera vivir una vida nueva. Jesús pasa por las experiencias del Mar Rojo y del Jordán, es llamado a salir de Egipto, pasa 40 días en el desierto y ahora entra a su ministerio público después de haber sido bautizado en el Jordán. Mis queridos hermanos, nosotros también esperamos un día entrar a la Canaán, entrar a ese reposo de la gracia. El Señor nos llama, el Señor nos invita. Israel moderno también se encuentra en el peligro de olvidar a Dios, de ser arrastrado por la idolatría de los pueblos. Y así como el pueblo de Israel en el pasado fue arrastrado, aunque Dios se manifestó de una manera portentosa y maravillosa, el pueblo de Israel espiritual hoy en día, el pueblo remanente, la iglesia del Señor también está siendo atacada de forma tremenda, terrible por Satanás, con todos los engaños de este mundo, para que nosotros vayamos tras ídolos, para que olvidemos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, para que dejemos de estar en contacto con su palabra, para que no pasemos tiempo en oración. Satanás es muy astuto y ahora nosotros tenemos también que recordar que el Señor es con nosotros. El Señor está a nuestro lado y Dios nos acompañará día a día. Nos acercamos a tiempos muy difíciles, tiempos finales de la historia del mundo, están casi a las puertas. Dentro de poco se van a aliar aquellos poderes contrarios a Dios. Y estos tres poderes, ¿no?, tres espíritus inmundos, dice, se conjugarán para perseguir a los fieles. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, firmes, para resistir los ataques y los embates del enemigo. La única forma, mis queridos amigos, es poniendo los cimientos de la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, recordando que el Señor es quien nos guía, nos conduce y nos dirige, recordando que solamente la palabra de Dios es el fundamento para rebatir cualquier mentira y cualquier engaño,
Recordemos que somos la luz y que la luz solamente es proporcionada a través del Señor, porque Él es la luz verdadera. Y nosotros transmitimos esa luz para que el mundo conozca de dónde nosotros estamos llevando esa luz, compartiendo esa luz, predicando el Evangelio eterno. Así que el Señor nos ayude, que podamos nosotros ver las maravillas de Dios y compartirlas con los demás. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado lo mismo que había hecho con el mar rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días.